Hola a todos, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a High Performers, un nuevo episodio que tenemos muy especial con alguien que hemos estado buscando ya varios meses, pero finalmente lo logramos y ha valido mucho la pena la espera. Bienvenido Marcelo Arévalo, tenista con una trayectoria espectacular y alguien que admiro mucho, no solo por lo que está haciendo dentro de la cancha, sino que también por lo que hace fuera. Así que finalmente, Marcelo, un gusto tenerte en High Performers con nosotros. Hola, Diego, ¿cómo estás? Bueno, primero que todo, contento por finalmente poder estar acá con ustedes y bueno, obviamente feliz de poder platicar contigo y llevar por medio de el programa de ustedes, High Performance, pues llevar a conocer un poquito más de mi trayectoria a toda la gente que nos podrá ver y nos podrá escuchar, ¿verdad? Así es, Marcelo. Y a ver, ahora estás en Eslovaquia, ¿no? Si no me equivoco. Sí, te cuento que me vine aquí. Fíjate de que normalmente nosotros esta semana jugamos el ATP 500 de Barcelona, pero bueno, mi compañero andaba con unas molestias musculares, entonces como equipo pues decidimos mejor descansar esta semana, ya que prácticamente es la única semana que en teoría es el torneo como más débil, por decirlo así, que igual es un ATP 500, pero a partir del día domingo ya se vienen solo Master 1000 y el Roland Garros, ¿verdad? Entonces, ¿no? En junio. Entonces, si había una semana para darle descanso al cuerpo, pues era prácticamente esta semana que pasó, ¿verdad? Para empezar ya como nuevo, pues a partir de este domingo, que ya es el Master 1000 de Madrid, después se viene el Master 1000 de Roma y ya después para cerrar la temporada de arcilla en Roland Garros, ¿verdad? Qué lujo eso, Marcelo. Pero a ver, quiero que hagamos un poquito para atrás para ir ya a este momento que estás viviendo y que nos vayas contando de mucho de esta élite del mundo que para un salvadoreño había sido completamente extraño, ¿no? Y solo lo vemos por televisión sin necesariamente tener a un representante nuestro ahí, y ahora el orgullo de poder tenerte a ti peleando Grand Slams, peleando ATPs en diferentes países, peleando no solo esos campeonatos, sino que por mantenerte número uno del mundo, que se dice fácil, pero no es poca cosa. Pero volviendo, Marcelo, contanos, a ver, tus inicios. ¿Empezás a qué edad jugando tenis? ¿Fue en Sonsonate? ¿Fue con tu hermano mayor que él ya había empezado? Contanos un poco cómo empieza Marcelo en el tenis. Vaya, mira, definitivamente sí. Todo comenzó allá más o menos. Yo tenía unos 5 años. Nosotros íbamos al Club Salinitas. La gente se recordará del Club Salinitas, pues después de muchos años se volvió el Decameron. Pero en aquella época pues era un club de playa, ¿verdad? Era un club social de playa donde habían 2 canchitas de tenis y nosotros íbamos ahí los fines de semana, ¿verdad? Con la familia. Rafa, mi hermano mayor, pues obviamente al ser 4 años mayor que yo, él ya en esa época ya jugaba torneos nacionales y ya quería empezar a salir de El Salvador para jugar en torneos centroamericanos también que se hacían en El Salvador, que se llevaban a cabo en Guatemala, en Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Honduras. Y obviamente pues yo a mis 5 años, 6 años, yo veía que él salía de la casa, se iba, volvía con algún trofeo de vez en cuando, con alguna medalla. Y yo creo que eso me generó como aquella inquietud de yo también involucrarme en el tenis, ¿verdad? Y bueno, cuando íbamos al Club Salinitas, mis papás me habían comprado una raqueta y yo andaba todo el día con la raqueta. También ahí había un frontón. Frontón le llamamos nosotros a la pared, ¿verdad? Entonces sí, ahí pared, ¿no? dicen que yo me ponía ahí a jugar con la pelota y ahí pasaba horas y horas dándole. Y después mi papá jugaba conmigo y así se fueron pasando los años hasta tal vez cuando yo tenía unos 7, 8 años me llevaron a mi primera clase ahí a la Federación de Tenis. Ahí comencé a tomar ya mis primeras clases grupales.
Y dice mi mamá y mi papá pues, que comencé como a sobresalir. Mi primer torneo no me fue tan mal y ahí poco a poco hasta que me comencé a colocar ahí entre los mejores 4 o 5 de ranking nacional de la categoría de 10 años. ¿Vea? Y tuve la suerte, pues como te repito, que tuve a mi hermano mayor que ya cuando yo tenía 8 9 10 años, él ya andaba compitiendo, pues, ¿vea? Entonces, eso a mí, como hermano menor, uno siempre quiere ser como su hermano mayor, pues, ¿vea? Es lo que uno ve, es como el ejemplo que uno tiene en la casa. Y yo creo que eso fue lo que me fue impulsando a mí también. Y comencé a competir ahí a nivel nacional, después torneo centroamericano. Me recuerdo que el primer torneo centroamericano lo jugué con un gran amigo, todavía es un gran amigo mío, Héctor Linares. Jugamos en las canchas de la federación, quedamos en segundo lugar, se Ahí ya, llamaba Copa de la Marcelo, Amistad, se llamaba en esa época. ahí jugaba dobles y singles, o jugaba de los dos en esos torneos. La categoría de 10 años centroamericana en esa época era diferente a las categorías ya de 12, 14, 16 y 18, porque la de 10 años se jugaba todavía en equipo. Por eso se llamaba Copa de la Amistad, porque uno jugaba un singles contra el de Guatemala, por decirte así. Tu compañero jugaba otro singles y si empatabas 1-1, jugabas un dobles. ¿Verdad? Entonces, eso lo hacían porque cuando uno tenía 8, 9 años por ahí, a veces perdías en el primer partido y ya no tenías otra competencia. Entonces, a veces uno iba hasta Honduras, hasta Nicaragua, por un solo partido, ¿me entendés? Entonces, decidieron hacer eso para que por lo menos uno pudiera jugar por lo menos 2 partidos, ¿verdad? Qué bueno, qué Entonces, el formato. entonces se jugaba ese formato, terminamos en el segundo lugar y ahí ya uno agarra paja, pues, ¿verdad? Imagínate la familia también, que habíamos segundo lugar centroamericano y ya toda la paja, ya uno ahí. Y así comenzó todo. Después ya la categoría de 12 años, de 14 años, ya a nivel centroamericano. Te digo algo, yo nunca fui de los mejores en Centroamérica. O sea, En esa sí categoría, estaba. ¿no? De 10 a 14, digamos que peleabas, Sí, pero no estabas en los top de Centroamérica. exacto, exactamente. De 10 a 14 yo era ahí, ponete cuarto, quinto, tercero, algún año terminaba, pero nunca era como el número 1 o el número 2. Y ahí, Entonces, Marcelo, quiero preguntarte, porque a ver, ahora, además de que estás en la élite del mundo, también sos padre de familia y las metodologías en el deporte van evolucionando, ¿no? Y digamos, tú nunca hiciste otro deporte, te especializaste de los 7 años, digamos, a solo tenis, y ahora hay diferentes tendencias, ¿no? De la especialización temprana, o de ver en qué momento se especializa el deportista o el niño, ¿no? En algún deporte, como te dije ahora que también sos padre. ¿Cómo has visto esos formatos, esa metodología que tú viviste en El Salvador a tus 7 a 14 años, con lo que estás viendo ahora tú en la élite para niños, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado el tenis a este momento en el, no sé si decirlo infantil, ¿no? En el tenis infantil o juvenil? ¿Qué tanto ha evolucionado a lo que tú pudiste vivir, a lo que estás viendo ahora, a donde te acercas cuando vas a los Grand Slams y ves a los juniors? ¿Qué están haciendo ahora? ¿Qué tanta diferencia hay o está similar? mira, a la primera pregunta, yo siempre fui un niño que le gustaba hacer bastantes cosas, bastante actividad. Yo hice el colegio normal, lo hice hasta el 7º grado. Y ahí yo me recuerdo que jugaba, bueno, obviamente jugaba tenis, pero también jugaba fútbol, jugaba basquetbol. De hecho, en fútbol, me recuerdo que en esa época se hizo a nivel juvenil una competencia que se llamaba la Copa Coca-Cola, no me acuerdo cómo era, Sí, que sí, el que sí, ganaba cierto. se iba, creo que para el Estadio Azteca, una El paja ganador, tierra, ¿verdad? correcto, iba a México, tienes Exacto. razón. Iba a México. Entonces, nosotros, nuestro colegio clasificó
como para jugar esa copa. Obviamente no es que fuimos hasta México, ¿verdad? Pero por lo menos jugamos como las eliminatorias, pues, ¿verdad? Por decirle así. Entonces, yo jugaba fútbol, jugaba todo. Me gustaba la bicicleta, los patines, o sea, todo un poco. Pero cuando ya decido irme para San Salvador, que me toca dejar el colegio normal, ahí sí ya automáticamente pues tomo la decisión de dedicarme ya 100% al tenis. Ahí dejo los estudios normales y me meto a un programa del Ministerio de Educación que era a distancia, prácticamente con libros y eso, ¿verdad? Eso Y ahí fue cuando... tus 13, 14 años te mueves de Correcto. Sonsonate a San Salvador, digamos, a un programa de estudio. En ese momento no eran tan online, ¿no? Como decías, era con libros y tenías que hacer exámenes. Va, en esa época. ¿Cómo llevabas esa parte académica? Fíjate de que sí, en esa época, acuérdate, todavía no era con los teléfonos como hoy, ¿verdad? Ni nada de eso, sino que nosotros éramos a puro libro, ¿verdad? Con el módulo 1, el módulo 2, el módulo 3, así nos íbamos con los módulos. Qué bien, qué bien. Y cómo era, me digamos, recuerdo que... ese horario de Marcelo, 14, 15 años, se viene a San Salvador, entonces tiene este programa de estudio? ¿A qué horas entrenaba? ¿En la mañana tenías horarios para sacar estos módulos en algún momento y de ir regreso, sí, doble turno, triple turno? ¿Cómo era? Fíjate de que el horario era, empezábamos a hacer preparación física, hacíamos de 8 a 9 de la mañana, ¿verdad? Ahí era como un calentamiento, preparación física, ¿verdad? Era 8 a 9 de la mañana, de 9 a 10 y media hacíamos como la primera tanda de tenis. A las 10 y media teníamos como un receso donde nos daban un refrigerio, ¿verdad? Que eso duraba 15 minutitos. Normalmente te comías una banana, alguna tostada con mantequilla de maní o algo. Entonces teníamos como esos 15 minutos como de receso, y a las 10:45 volvíamos y terminábamos a las 12. ¿Ya? Ahí terminábamos lo que era la parte, digamos, físico, tenis de la mañana, y de ahí almorzábamos y regresábamos a las 2 de la tarde. ¿Ya? Hacíamos como un calentamiento ya mucho más corto, de unos 15 minutos, y empezábamos tenis otra vez tipo 2:15, 2:20, y terminábamos a las 4 de la tarde. A las 4 a 5 hacíamos preparación física otra vez, y de 5 a 5 y media tenían como esa parte para otro refrigerio y para bañarme y todo, porque de 5 y media a 8 teníamos las clases. La parte académica. Exacto, porque ponete, era un poco diferente el formato que había diseñado pues en ese momento el MINED. ¿Vea? Entonces, ponete, el día lunes venía el profesor de matemáticas, el día martes la maestra de lenguaje, el día miércoles la de sociales, y así los 5 días, que era lenguaje, sociales, matemáticas, ¿Inglés me hace falta o no? Y había inglés, pero y me hace falta una más que nos daban, y el sábado eran todas juntas. El sábado, como no hacíamos tenis, hacíamos clases de 9 a 12, ¿verdad? Entonces, ese era nuestro horario. Interesante, ¿no? Y cómo, todos los días. De verdad estaba cargado, ¿no? Digamos, esas jornadas con mucho tenis, pero a ver, era por algo que te habías ido a venir a San Salvador y a especializarte en tenis, y que si no es de esa forma, ya sea en El Salvador o en México, en China o en cualquier país del mundo, a esa edad, si no la aprovechas de esa forma, para tratar de acercarte lo más posible a un nivel competitivo, tal vez no se hace, ¿no? Mira, definitivamente, o sea, yo creo que no solo para ser tenista profesional élite, sino que para cualquier deporte, yo creo que a esas edades, si uno no come, no duerme,
no sueña, no desayuna tenis, en mi caso, es muy difícil optar por llegar a la élite. O sea, yo en esa época, o sea, yo no tenía otra vida, Diego. O sea, mi vida era tenis, 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 tenis. Olvídate de los amigos por la noche. O sea, nada de eso. O sea, lo mío fue de los 14 a los 18 años. Fue así, puro tenis y de ahí no tuve un break porque vos sabés que de ahí me fui para la universidad y la universidad ahí fue como que cuando medio empecé yo a conocer un poquito lo de la fiesta y esto, pero de los 14 a los 18 o 19 años era eso. O sea, era empezar mi día a las 6:30 que me despertaba y volvía a la casa a las 8:30, Ese ya Marcelo, cansado, a hacer tareas, porque el siguiente día había que levantarse otra vez a las 6:30. O sea, no era, totalmente. ¿sabes? O sea, Ese para mí, lo que acabas de comentar, es un punto importantísimo, ¿no? Nos ven y nos escuchan jóvenes, principalmente de El Salvador, pero también de Centroamérica. Nos escuchan también americanos, centroamericanos, americanos salvadoreños que están metidos en el deporte y que este tema de entender lo que uno tiene que sacrificar para, como bien dijiste, no solamente ser profesional, pero tratar de ser lo más competitivo, llegar al más alto nivel que uno pueda. Si eso va a ser en Centroamérica, si eso va a ser a nivel universitario, en ciertas divisiones, oportunidades, o si eso va a ser a poder ser profesional, es bien difícil si no se toma el camino que nos estás contando, que fue el tuyo, ¿no? Y aún así no hay garantías. El deporte es totalmente. así, pero quiero pararme en ese momento. Dijiste 18 años y ahí hay un tema que digamos que tenemos un poco en común y que no lo habíamos platicado hasta este momento, ¿no? Y te lo voy a contar de mi lado. Yo estoy en la Universidad de Tulsa del 2005 al 2009, ¿no? Me voy a jugar fútbol y me va bien, la experiencia espectacular. Yo había jugado a selecciones de El Salvador y de ahí me voy a Tulsa. Y estoy yo por graduarme entre finales 2008 y principios 2009. Y yo tenía muchos amigos. De hecho, uno de mis mejores amigos de la universidad era del equipo de tenis. Y yo tenía otros amigos. Él era Federico Soriano, pero adicional tenía a Diego Camacho y a Arnao Brugués, que eran muy amigos míos. Y me acuerdo que ellos iban a los partidos de nosotros a los de ellos, y teníamos una buena química entre los de fútbol y tenis. Pero me acuerdo que llegan a mi apartamento Diego Camacho y Arnao Brugués. Me dicen, te queremos contar algo y quiero ver si nos puedes ayudar. Estamos viendo que venga un salvadoreño aquí a tenis. Y yo en ese momento realmente no se me ocurría nadie que no fueras tú, ¿no? No te conocía y no teníamos ni contacto, pero yo en mi época de colegio tenía a buenos amigos como Ricardo Cuellar o Jaime Cuellar, pero ya estaban jugando en college y tenían mi edad. Entonces yo dije, sin que ellos me dijeran, le dije, Marcelo Arévalo, sí, me dijo, estamos tratando y queremos convencerlo, queremos que hables con el papá. Realmente ya tenían todo bien avanzado contigo. Y ese equipo y Vince, el entrenador, yo los había tenido como un ejemplo de buena referencia porque ese mismo año Arnao Brugués gana el campeonato nacional. Correcto. El 2008. Entonces, el equipo de tenis, digamos que Tulsa y el de fútbol éramos los dos deportes que más sobresalían, pero no había otro salvadoreño y no se me cruzaba por la mente que iba a llegar otro salvadoreño a la universidad con deporte. Y en eso me comentan de tu persona y yo la verdad contento. Y me ponen una llamada con tu papá. En ese momento la comunicación no es como ahora, ¿no? El WhatsApp y todo fácil. Era, o sea, una llamada internacional y entonces espérate que nos conteste. Y como te dije, cuando yo hablé con tu papá fueron unos escasos minutos, pero ya estaba bien avanzado. Ya era una realidad cercana que ibas a llegar. Pero contame de tu lado cómo salió Tulsa y cómo fue tu experiencia en ese año que estuviste. Mira, fíjate de que, para ser completamente honesto, nosotros desconocíamos mucho con mi familia lo que era college, ¿verdad? Lo que era jugar por una universidad, ¿verdad? Lo que era representar a una universidad por tu deporte. O sea,
en El Salvador vos sabés que eso no existe, pues. No existe, no existe. La mayor ¿verdad? parte del mundo no existe. No existe, ¿verdad? Entonces para nosotros eso era un tema, o sea, para mí, cuando la gente hablaba de irse a la universidad, para mí era como decirle al tenis, hasta aquí llegué, ¿verdad? O sea, eso era como la mentalidad que nosotros teníamos como familia, la que yo personalmente tenía, era eso. O sea, el día que yo decido irme a la universidad, ya es para, para ser doctor, para ser abogado o lo que sea, ¿verdad? Pero ya, o sea, menos tenis, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se pensaba. Pero ahí cuando comenzamos a hacer pues estas llamadas, que tú hablaste con mi papá, que el coach llamaba, yo ahí con el inglés andaba un poquito ahí medio que entendía y no entendía mucho, y entonces yo no sabía qué es lo que me decía, pero bueno, al final se tomó la decisión de irnos a la universidad, porque en ese momento, pues, los costos para seguir jugando tenis profesional, pues, bueno, siguen siendo altos, pero, o sea, eran bastante altos en ese momento y yo en ese momento, pues, comenzaba en el circuito y no generaba ninguna ganancia, por así decirlo, ¿verdad? Entonces era prácticamente todo inversión, y bueno, ya mis papás habían hecho inversión grande desde mi época, desde junior, desde los 15 años prácticamente que me mudé para San Salvador. Era ahí todo eso, pues pagar apartamento, comidas, entrenadores, después viajes y todo eso. Entonces se hizo un esfuerzo bastante grande y obviamente pues para seguir jugando profesional era muchísimo más caro porque ya involucraba boletos de avión, un entrenador que viajara full time contigo. Entonces salió esta oportunidad de la universidad ¿Y cómo te ahí contactaron? fue que O sea, contactaron a tu hermano, a tu papá. ¿Cómo fue? Porque fíjate también de que para mí fue de la nada Tulsa. Yo ni sabía que existía la ciudad Tulsa en Oklahoma cuando yo me fui. Y de repente ya llegaste tú, no sé, fue 2009, ¿no? 2010. yo llegué en enero del 2010. Ok, 2010. Fíjate de lo que me recuerdo yo es que habré recibido algún mensaje por el Facebook, y de ahí me pidieron el correo electrónico y de ahí me comenzaron a mandar correos. Todo era por email en esa época, todo era por email. Sí, Comenzaron a explicar un poco cómo era lo de la universidad, la famosa visita Sí. oficial que uno hacía para ver Sí, sí. cómo era la cosa allá, y todo eso. Y a ver, Marcelo, Y- mucha gente desconoce lo profesional y lo estructurado que está la NCAA División 1, Sí. cualquier deporte. Llámese tenis, llámese fútbol, llámese béisbol, fútbol americano, básquet, golf, etcétera. O sea, y yo te puedo hablar del programa al que tú fuiste, ¿no? De Tulsa, porque era cercano a ellos. Yo lo veía, la universidad estaba patrocinada por Adidas, pero ellos patrocinados por Polo. De repente, Sí. los viajes, nosotros viajábamos en comercial, ¿no? De repente, el equipo de tenis en privado, viajando en un avión privado y subían fotos. Y decía, esta gente, ¿qué está haciendo? ¿Cómo están? La instalación de Tulsa de tenis, la verdad que eran bonitas. Tenían indoor, un lugar espectacular y también afuera tenían un buen centro. Entonces, y ese año que te comento, el 2009, si no me equivoco, que gana Arnau, juega contra John Isner la final. Entonces, estamos hablando de personas que ahora tú sos uno de esos ejemplos que juegan universidad y después saltan a jugar profesional y entran a un nivel top en el turno, en el ATP. No, es que mira, es que lo que pasa es que uno desconoce muchísima información, pero después uno se va dando cuenta de todos los atletas que han ido a la universidad y que después han sido medallistas olímpicos o han sido campeones mundiales, o en el caso del tenis que se han metido dentro de los mejores 150 del mundo. Imagínate que yo me di cuenta que, por ejemplo, un John McEnroe había ido a la universidad
hasta que yo ya estaba en la universidad, ¿verdad? O sea, antes de eso uno nada, pues ahora, obviamente uno ahora con las redes sociales Siempre fácil. te das cuenta rápido, pero antes había que ir, no sé, a una biblioteca para leer que fulanito Correcto. jugó en la universidad tal y que después fue campeón olímpico, qué sé yo, ¿me entendés? Entonces, esa falta de información a mí como que nos ponía en duda, ¿verdad? Porque el sueño nuestro pues siempre fue ser tenista profesional, ¿verdad? Eso es lo que se quería en la familia. Y te digo algo, o sea, nos fuimos a la universidad como con aquella duda de que si era cierto todo lo que se nos decía, lo que se nos prometía, ¿verdad? Pero mira, te digo algo, cuando yo ya llegué allá, que ya vi cómo era la estructura y todo, no, es otra cosa. Ahí te das cuenta, o sea, por qué la universidad es una plataforma increíble para uno después poder, obviamente, continuar con tu deporte profesional, ¿verdad? O sea, por eso te das cuenta que de las universidades salen jugadores de la NBA, Correcto. salen NFL y así. para la MLS, salen los de fútbol americano y todo, pues, o sea, allá llegas o sea, hay fisioterapistas, tener los doctores, el gimnasio era increíble, las canchas eran espectaculares, viajabas a los torneos, o sea, todo pagado, o sea, eh, para mí te digo algo, creo que aunque solo estuve 2 años, creo que esos 2 años a mí me cambiaron mucho la vida, me ayudaron muchísimo a ser una persona mucho más responsable, más independiente, más ordenado con mis cosas también, porque a veces a los 18, 19 años, a veces uno está confundido un poco, no sabes a veces qué es lo que querés y esos 2 años en la universidad para mí fueron como ese momento en el que yo pues aterricé, asenté cabeza y dije, no, yo realmente lo que quiero es ser tenista profesional, porque ahí tenía yo todas las opciones, o sea, podía elegir cualquier carrera universitaria que estaba 100% pagada por la universidad o podía decidir seguir jugando tenis profesional, ¿verdad? Pero en esos 2 años entrené fuertísimo, competía mucho mejor que cuando estaba a nivel, digamos, junior y queriendo empezar como mi carrera profesional. Ahí jugaba 5 o 6 partidos a la semana, cosa que no te pasa Correcto. en el circuito, porque a veces perdés en primera ronda, jugás un partido y venís a jugar el siguiente partido 7 días después, ¿verdad? Y en la universidad no, ahí era ponerte a jugar 5 o 6 partidos en una semana y un nivel súper alto, competitivo. Y yo siempre le digo pues a los chicos, o sea, la universidad para mí es una herramienta increíble para desarrollarte y luego que eso te lleve pues a tu carrera profesional. ¿No? De acuerdo contigo y qué bueno escuchar esas historias de primera mano de tu parte. Ahora, Marcelo, pasa, digamos, esos 2 años, como bien dijiste, y que eso te sirvió para asentarte en muchas partes de tu madurez, ¿no? Ser deportiva y también, como bien decís, es normal a los 18 años tener dudas de qué se quiere hacer o cómo se quiere hacer, pero das el salto para jugar profesional. Y aquí, disculpa un poco mi ignorancia en tenis, pero quiero saber si en ese momento viene de algún coach, viene de alguien cercano a ti. ¿Cómo pasa Marcelo a decidirse ser profesional y a especializarse en dobles? Vaya, mira, obviamente yo empecé mi carrera jugando singles, ¿verdad? Yo jugué singles desde el 2000. Yo estuve en la universidad todo el 2010, todo el 2011. En el 2012 yo empiezo ya mi carrera profesional. Y del 2012 al 2020, Diego, yo juego singles. Obviamente jugaba dobles también, o sea, jugaba las dos cosas, pero estaba más enfocado en el singles. Eh, en el 2018 yo tengo mi mejor año
y llego a estar en el ranking individual de 139 del mundo, ¿verdad? Para esa época que yo estaba haciendo 39 del mundo, yo ya estaba en dobles dentro de los mejores 50 del mundo, ya había ganado un título ATP de dobles también, había hecho otra final y, y justo ahí, a finales del 2019, empiezo a batallar un poco con una lesión en la espalda baja, una pequeña hernia que me estaba tocando ahí un nervio, y me recuerdo que fueron unos meses duros porque no podía terminar varios partidos, comenzaba bien, pero luego a medio partido me generaba bastante dolor y fueron varios partidos los cuales me tocó abandonar, y era algo que yo ya no la estaba pasando bien porque siempre que iba a jugar siempre tenía como atrás de la cabeza que si en algún momento me iba a empezar ese dolor y si no me iba a dejar terminar el partido y todo eso. Y, y al final, mi sueño, para serte honesto, desde niño era jugar en esos torneos que mi papá me hacía ver desde la televisión: el Wimbledon, el Roland Garros, el Australian Open, el US Open, los Master 1000, el de Monte Carlo, el Miami Open, que de hecho fue mi primer torneo que yo asistí como niño al Miami Open, que en esa época se llamaba el Lipton, se llamaba en esa época. Fue el primer torneo que mi papá me llevó, primer torneo profesional, ¿verdad? Ahí me recuerdo que vi te llevó, ¿competiste como junior o fuiste a verlo? No, fuimos a verlo. A verlo. Ahí te abrió los ojos y dijiste... Exacto. ¿Qué hago para estar en este mundo? Ahí vimos a Agassi, ahí vimos a Sampras, a Jimmy, ¿cómo se llama? A la chica esta, al Steffi Graf jugaba ahí, a Jim Courier, a todos ellos de esa época de los 90, ¿verdad? Y bueno, y así. Entonces, en 2019, esta lesión de espalda, ahí empieza como tu decisión a moverte a dobles, o cómo viene ese. Ahí empieza. Entonces digo yo, mira, me encuentro en un momento crítico. Digo, estoy 50 del mundo en dobles, donde ya estoy compitiendo en los Master 1000, en todos los ATP 500, en los ATP 250, en los Grand Slam, o estoy en el singles ahorita, que no era fácil llevar ambas cosas a la vez, porque a veces me tocaba sacrificar semanas de no jugar singles para no perder el ranking de dobles, o me tocaba sacrificar semanas de dobles, viceversa. Entonces, al final, me recuerdo que me senté con mi papá, con mi hermano, y yo les dije, miren, yo creo que me voy a dedicar en este año que viene, calendario completo enfocado solo en dobles. Mi sueño pues es quiero jugar en los estadios más grandes, en los mejores estadios, los mejores torneos, competir contra los mejores del mundo. Y me recuerdo con estas palabras que les dije, y yo creo que tengo el potencial para estar dentro de los mejores 10 del mundo, les dije yo en esa época. Estamos hablando en el 2019. Y ellos pues obviamente me apoyaron, y el 2020 así comenzó. Comencé ya a jugar solo torneos de vez en cuando entraba algún torneo de singles, pero si jugaba el doble, si por ahí el ranking me daba para jugar en single, en ese mismo torneo jugaba. Si no, pues ya no lo jugaba, pero ya era todo el calendario hecho para dobles. Y ahí prácticamente comienzo a tratarme esa lesión también. El hecho de a veces no jugar 2 partidos al día, porque a veces jugaba un single de 2 horas y media y después un doble de 1 hora y media. Entonces, como ya no había ese desgaste extra, el dolor se comenzó como a tranquilizar poco a poco, hasta que, gracias a Dios, pues logré eliminarlo completamente, obviamente con mucha terapia, recuperaciones, trabajando con un preparador físico también.
con un fisioterapista y todo. Y ahí se puede decir que comienza mi carrera de doblista en el 2020. Qué bien, Marcelo. Ahora, con eso, dos preguntas. La primera, de este mundo que estamos hablando, ¿no? De 130, 140 del mundo en singles, 50 en dobles, ya empezás a meterte a donde está la élite, ¿no? Y aquí, ¿cómo manejaste la preparación física? Si tenés a un entrenador para la parte mental, si tenés un nutricionista, ¿cómo te vas acuerpando de todos estos pilares que para estar a ese mundo ya no es solo lo que hablamos a los 14 años, a los 18 años en Tulsa, que era, bueno, sí, un entreno fuerte, varias horas, sino que aquí empiezan a haber otras variables que a este élite las necesitan, ¿no? ¿Cómo vas incorporando estas áreas, si fue en ese momento o fue antes, y cómo siguen siendo parte de tu carrera ahora como el número uno del mundo? Mira, ahí, después cuando yo decido salirme de la universidad, ¿verdad? En el 2012, ahí yo me voy a vivir para Florida, ¿verdad? Obviamente en esa época en El Salvador no tenía, digamos, como 1, 2, 3, 4, 5 jugadores más con los cuales uno, ¿me entiendes? Se puede como tener aquella rivalidad sana, ¿verdad? Sí, ese Como entrenamiento, ese aquella, sparring que tengas en el día a día, ¿no? correcto. Entonces se decidió con la familia pues hacer el esfuerzo y me mandaron para el sur de la Florida, ¿verdad? Cerca de Miami. Ahí me fui, ahí estuve un par de añitos trabajando con un entrenador francés, pero cuando decido hacer el cambio ya a dobles, desde el 2017, 18, tuve la suerte de que me encontré con el que todavía está en mi equipo de trabajo, un entrenador portugués, Carlos Teixeira. Yo lo conozco a él y desde que nos conocimos como que hicimos ese clic y comenzamos a trabajar. Él es un entrenador con mucha energía. Y bueno, yo también soy bastante activo y comenzamos a trabajar juntos en ese momento más la parte física, que tal vez era lo que más necesitaba yo en ese momento, ¿me entendés? Porque yo no había tenido tal vez una base en mi carrera de juvenil, como por la falta de información, de conocimiento. O sea, yo te hablo que mi entrenador desde los 12 años, que viajó conmigo hasta los 18, fue mi papá, Diego, ¿me entendés? Y entonces él con el afán de ir aprendiendo cosas nuevas, pues él leía libros y iba a recibir cursos, pero obviamente no fue alguien que tal vez vivió el circuito o que ya había estado con otros jugadores de élite o con otros atletas profesionales. Entonces desconocíamos mucho lo que era el trabajo de la parte física, y cuando yo conozco a Carlos Teixeira en ese momento, empezamos a darle importancia a la parte física, y en ese momento es que yo empiezo a sentir como ese cambio, que yo me sentía más fuerte, me sentía más rápido. Cambio mi dieta, dejé de comer carne roja, carne blanca, me volví vegano por un año, dejé los lácteos, dejé todo con la cuestión de irle buscando al cuerpo que el mejor rendimiento posible, ¿no? Correcto. O sea, porque yo en ese momento dije, mira, o sea, aquí hemos entrenado, hemos hecho todo, y si dejar la carne roja o dejar la carne blanca, como era el pescado, el pollo, el cerdo, me va a dar 1% más, yo lo hago y eso fue lo que hice. Me comencé a sentir
mucho mejor. O sea, no digo a los que nos están viendo o escuchando que lo hagan, porque cada cuerpo, Sí, cada cuerpo, obviamente, cada deporte, cada metabolismo es diferente, ¿no? correcto, ¿verdad? Pero por lo menos en mi caso fue algo que me ayudó muchísimo, y entonces le pusimos mucho énfasis en una buena dieta, en una buena preparación física, en una buena recuperación. Ahí comencé yo ponete a tomar suplementos, que vitaminas, aminoácidos, y todo ese tipo de cosas que te van dando un plus, ¿verdad? Y Totalmente de acuerdo. Y qué bueno saber que obviamente no es casualidad llegar a donde estás sin tener en cuenta todos estos detalles que bien estás mencionando. Ahora, la segunda pregunta que quería hacerte, ¿cómo o qué criterios tenés cuando decidís en 2019-2020, digamos, hacerte doblista para escoger a tu partner? correcto. Mira, ahí entra otra época, porque ya más o menos en el 2019, finales del 2019, principios del 20, conozco también a otro entrenador que está ahorita, que ese es mi equipo, que es Yari Bernardo, y como lo mencionaba antes Carlos, ahí conozco a Yari, que es una pieza fundamental, entrenador de tenis, que él había jugado Copa Davis ya por El Salvador. Él es italiano, Ok. pero en esa época se nacionalizó salvadoreño y jugó Copa Davis por El Salvador. ¿Ve? Entonces ahí como que ya yo formo ya un equipo completo. Ya yo tenía mis dos entrenadores, preparador físico. Entonces ahí como que ya íbamos ya mucho más en serio. Y ahí comenzamos ya a echarle para adelante. Comenzamos a ver con ellos dos el compañero que pudiera ayudarme más a mí con mi estilo de juego, ¿verdad? Porque Correcto. no necesariamente tiene que ser el mejor jugador. O sea, tal vez había gente que tenía mejor ranking que con el que yo decidí jugar, pero tal vez las cualidades mías hacían más clic con un tipo de jugador, aunque tuviera menos ranking, que con otro que tenía mejor ranking, pero que nuestras cualidades tal vez eran similares y no íbamos a hacer como un buen clic. Entonces, todo ese tipo de cosas las practicamos como equipo. Yo soy un jugador, por ejemplo, eh, que una de mis cualidades es el saque, y tal vez en ese momento que yo comenzaba a jugar dobles, una de mis debilidades más grandes era el juego de la red, ¿verdad? Sí, las peleas enfrente, Estar ¿no? adentro correcto. Entonces, nosotros necesitamos a alguien que jugara mejor en la net que yo, porque si éramos dos que no jugábamos bien en la net, entonces ahí había una debilidad Sí, bastante doble en el equipo. debilidad. ¿Ya? Entonces, te vas armando así tu equipo. Tenés que, por ejemplo, yo sabía que yo jugaba mejor al lado izquierdo, entonces tratamos de buscar a un compañero que jugara mejor al A la lado derecha, derecho, ¿no? para que ninguno de los dos tuviera que como que cambiar, ¿me entendés? Entonces, todo ese tipo de cosas que tal vez son mínimas, tal vez son detalles pequeños, pero que al final eh, llegan a hacer diferencias grandes, ¿ya? Totalmente, como bien dijimos, ¿no? Aunque sea un 1%, aunque sea cierto porcentaje en la élite, eso va a hacer una diferencia. Y bueno saber lo que nos estás contando, ¿no? De la parte tuya, de la parte mental, física, nutrición, así como tu partner que se complemente. Ahorita estamos hablando de la parte bien técnica del tenis, ¿no? Pero también me imagino que también hay un tema de la persona con la que vas a estar, que al final vas a pasar mucho tiempo juntos. Ahora estás, como me dijiste, están tomando una semana de descanso para él recuperarse. Todas estas decisiones fuera de la cancha, también tenés que tener a alguien que puedes confiar mucho, ¿no? Mira, es increíble porque al final del día es como si fuera como una relación
de pareja prácticamente. Sí, sí. A ver, O de pareja sea, literal de tenis, ¿no? Es tu partner, es tu pareja. o sea, compartís, o sea, para que te hagas una idea y para que la gente sepa, o sea, yo prácticamente veo más a mi compañero de dobles que a mis propios hijos, pues, ¿me entendés? O sea, yo juego 30 semanas al año, más otras 4 o 5 que entrenaremos juntos, son unas 35 semanas al año que yo lo veo, o sea, 35 semanas te digo, o sea, full, o sea, 35 semanas full. O sea, a mis hijos los veo, ahora me voy, por ejemplo, mañana salgo para Madrid, me voy una semana, después me voy para Roma 2 semanas y no los veo hasta dentro de 3 semanas, ¿me entendés? Y ahí voy a ver a mi compañero 3 semanas seguidas, ¿verdad? Entonces, o sea, sí, o sea, tenés que también tener como ese balance. De llevar la fiesta en paz dentro de la cancha, fuera de la cancha, tratar de no, como, como te digo, o sea, como dar espacio también a tu compañero, que tu compañero te dé tu propio espacio, o sea, a veces yo decidimos ponerte ir a comer por aparte, por ahí venimos comiendo 5 días, desayuno, almuerzo, cena juntos, ya tal vez yo quiero estar ese día viendo el teléfono, comer tranquilo solo o sea, uno como que te vas dando cuenta como de esos pequeños detalles para irle dando también el espacio pues a tu compañero para que no se vuelva aquella cosa que ya empieza como a molestarte, ¿me entendés? El otro de pasar tanto tiempo juntos. Entonces, por eso te digo que al final del día es como una Es así, relación ¿no? que hay que ir sabiendo llevar ese balance. ¿Verdad? Qué interesante todos esos detalles que compartís, Marcelo, porque sí, mucho, como te dije, esto es parte de lo que queremos que la gente sepa, ¿no? Nosotros te vemos y vemos en televisión y te vemos en redes sociales y los diarios y vemos esa parte final del éxito, pero ese éxito atrás tiene muchos detalles como los que nos estás contando de cómo compartís el equilibrio con tu partner, las horas, los días, las semanas, meses sin familia, la parte física, la parte de nutrición. Realmente es súper interesante poder conocer eso de primera mano y escucharlo de tu persona. Ahora, para ir terminando. Y hay otra parte, fíjate, Dale, por favor. que te quería comentar. Por ejemplo, uno tiene que ser bastante, o sea, tenés que como entender también a tu compañero y ¿cómo se llama? Tratar de no ser el que, como el que se quiere llevar, digamos, como te digo, como que yo soy el crédito. Exactamente, exactamente. O sea, en el dobles es muy importante dejar el ego a un lado y olvidarte de que yo soy el bueno o ganamos este partido porque yo jugué bien ¿me entiendes? O sea, al final del día, yo siempre lo digo, en el dobles es muy importante no tener ego. Somos 50 y 50. Imagínate que tú y yo seamos compañeros de dobles. Si un día vos jugaste a un 100% y yo ese día yo no estaba bien y perdemos el partido, por muy bien que hayas jugado vos, Diego, perdimos el partido igual. O sea, no vas a ganar puntos, no te van a dar dinero, nadie te va a venir a decir, puchica, pero es que vos, Diego, jugaste súper bien. No, perdimos el partido igual. O sea, aquí, ¿verdad? Aquí no es no porque yo jugué bien y mi compañero mal, entonces yo me dieron 15 puntos extra. No, aquí o los dos ganamos o no ganamos, ¿me entendés? O sea, ahorita han pasado también un par de semanas que yo no he jugado torneos. Por ejemplo, Mate, mi compañero, le nació la hija el año pasado, entonces nos perdimos 2 o 3 torneos. O sea, yo tranquilamente hubiese podido jugar esas 2 semanas y yo le hubiese podido pasar en el ranking. Entonces, él estuviera ahorita número 2 y yo estaría número 1. Pero es algo que no me nace a mí hacer porque, o sea, hemos llegado a ser número 1 juntos, ¿me entendés? Como equipo. Y, o sea, y si a mi compañero no puede jugar 2 o 3 semanas porque tiene que
estar con su esposa, porque le nace la hija, porque le duele el cuello, porque por tal cosa, yo, o sea, prefiero no jugar, ¿me entiendes? O sea, prefiero agarrarme esa buena semana, pasar tiempo con mi familia, entrenar duro y seguir siendo el equipo que está número uno del mundo y no como robarme el protagonismo de yo que ser el número uno del mundo. ¿Me entendés? Entonces, todo ese tipo de cosas Todo eso cuenta, ¿no? Correcto, lleva como una relación sana, ¿verdad? Y a ver, y esos detalles que contás también hablan de por qué están a donde están, ¿no? Y cómo se están complementando de bien, como dije, dentro y fuera del campo, de la cancha, perdón. Aquí esos detalles que compartís, esa química y esa confianza se genera por eso, ¿no? No, además del entreno y de lo que se complementan bien, como bien dijimos, ¿no? El que juega a la derecha, tú vas un poco más al revés, en las voleas, tú el saque, la parte técnica está clara, pero también esta parte fuera cuenta muchísimo para poder llegar a donde están. Así que qué bueno, claro, qué bueno poder conocer eso. Ahora, para ir terminando, quiero preguntarte un poco, lo hablaste de ese equilibrio de la familia, ¿no? Ahora tú sos esposo, tú sos papá, y cómo este deportista élite, o sea, cómo un número uno del mundo pasa 30 semanas metido en el tour y visitando diferentes países y jugando y enfocado en descansar, entrenar, comer bien. ¿Cómo ese equilibrio lo puedes manejar con tu esposa y con tus hijos? ¿Cómo funciona? Mira, eso es algo que obviamente hemos ido aprendiendo con el pasar de los años. Obviamente, pues al principio se me hacía muchísimo más difícil. Cuando fui papá primera vez, pues obviamente era algo nuevo. Pero con el pasar de los años, obviamente, pues uno va cogiendo un poquito más de experiencia. Ahora, por ejemplo, desde hace 2 años tenemos una base aquí en Bratislava, ¿verdad? ¿Por qué decidimos tener una base acá en Bratislava? Porque los torneos el calendario de tenis se lleva más a cabo en Europa, ¿verdad? O sea, ahorita yo me vine... Hace sentido, ¿no? Esa sede ahí en Europa. Correcto. Yo ahorita me vine después del Miami Open y ya llevo aquí prácticamente 3 semanas en Europa y aquí me quedo hasta julio, ¿me entendés? Entonces, eso fue algo que aprendimos, que nos dimos cuenta. Tener una base acá era algo sano para la familia, porque después de un torneo, si en dado caso no te va bien, terminaste temprano o a media semana, estás a un tren, estás a un vuelo de 1 hora y media de volver a tu casa con tu familia. ¿Vea? Si no fuese así, tenés que volar hasta Estados Unidos, que son 7, 8 horas de vuelo, si es que hay vuelo directo de donde estás jugando. Si no, se te hace ya 15 horas de vuelo, llegas allá con otro horario, después para regresarte para acá es otra vez otro horario. Entonces es algo que se complica muchísimo. Entonces ahora pues hacemos base acá y después de cada torneo, trato de por lo menos venir 1 día, 2 días para ver los niños, para estar con la familia juntos. Y además de eso, escogemos los torneos estratégicos para que toda la familia también venga, para que estén conmigo, para que me apoyen en vivo en los torneos. Y así poco a poco pues le hemos encontrado como la vuelta en la cual pues funciona bien para nuestra familia. Obviamente para mí ha sido muy importantísimo que mi esposa también estuvo involucrada en el tenis, jugó tenis a nivel universitario, y ella sabe lo que es, o el esfuerzo, el sacrificio que hay que hacer para poder estar jugando y compitiendo pues en este nivel, y uno de esos sacrificios es a veces no verlos a ellos por 2 o 3 semanas, ¿verdad? Pero ella obviamente lo entiende, y eso es algo que también a mí me da muchísima paz, muchísima tranquilidad mental, de cuando estoy fuera, pues enfocarme 100% en el tenis, y tal vez no tener aquellos roces de por qué no estás aquí, que tal y tal cosa, ¿verdad? Entonces creo que eso es algo también que me ha dado un gran plus también en mi carrera.
De acuerdo contigo, de acuerdo. Y buena forma de cerrar así. La verdad, el gran episodio que hemos tenido con tu persona, porque aquí estamos tratando de compartir un poquito de lo que está detrás de Marcelo, de esos éxitos y ese orgullo que tenemos como salvadoreños de por verte triunfar, pero es importante también compartir los detalles atrás, que la gente joven que nos está viendo, padres de familia que nos ven y nos escuchan, entiendan un poquito de lo que pueden adaptar a su realidad, a su hijo o uno como joven al sacrificio que tiene que hacer desde la comida, desde la parte física, desde las clases, llevarlas a la par de la forma que sea, desde el sacrificio familiar que hay que hacer. A veces uno como padre dejar al hijo temprana edad o uno ya grande de estar separado de su esposa, de sus hijos, todo lo bueno cuesta y a ver, el ejemplo más grande que tenemos como salvadoreños en este momento sos tú, así que te agradecemos mucho y de verdad para nosotros es un orgullo haber podido compartir contigo. Yo vengo de una familia muy deportista, de hecho mi papá full futbolero, pero a los 35, 40 empezó en esta liga senior en el Maya y ahí se ha hecho loco tenis. De hecho lo invité cuando viniste aquí a jugar en el gimnasio, fuimos a verte ahí con mi papá porque te sigue mucho y le gusta mucho el tenis, así que por medio de él es que yo estoy un poco al tanto del mundo del tenis y obviamente por todo lo que estás viviendo, la verdad. Otra vez, Marcelo, te felicitamos en High Performance. Para nosotros fue un gusto, valió la pena estos meses de espera que tuvimos que tener para poder compartir contigo y ojalá tampoco sea la última. Más adelante poder hablar de otros temas y otras cosas que puedas compartir. Sé que estás empezando tu academia en El Salvador, otro tema que puede interesarnos para el desarrollo de jóvenes, nuevas generaciones y hablar de cómo pueden hacer un cambio en su vida a través del tenis. Nos gustaría también, pero agradecerte otra vez y dejarte ya descansar, que ya allá en Bratislava ya son más de las 8 de la noche. No, bueno, agradecerte, Diego, por el espacio, también por medio de High Performance, poder llevar un poco más de lo que ha sido mi trayectoria detrás de cámaras, por llamarlo así, de los esfuerzos que se han hecho y de todas las cosas que se han vivido. Creo que lo que nos hace falta es tiempo para seguir contando más historias, más hazañas, pero como tú lo dijiste, ojalá que podamos estar acá con ustedes en un futuro. Y bueno, muchas gracias a toda la gente también que nos escucha, que nos ve y siempre, como digo, muchísimas bendiciones para todos los salvadoreños y gracias por ese apoyo también que me dan a mí y a todos los atletas. Gracias, Marcelo, gracias y gracias a todos los que nos escucharon, nos vieron. Acuérdense que pueden vernos y escucharnos en YouTube, en Spotify y para El Salvador en Tigo Sports.